El presidente Trump quiere tomar el control del estrecho de Hormuz. Dice que no hay negociaciones en marcha, salvo por lo que dice Jared Kushner. Sí hay conversaciones, así que tendremos que esperar y ver hacia dónde van. Pero cada vez llegan más pruebas desde Irán de que no están preocupados por hablar, ni siquiera interesados en hacerlo. Simplemente se están preparando para más combates, para ver hacia dónde puede ir esto y quién puede estar siguiendo el camino correcto. Hoy vuelve a acompañarnos el coronel Douglas McGregor, que, por supuesto, es analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate con numerosas condecoraciones. Doug, como siempre, bienvenido de nuevo a nuestro programa. Sí, me sorprende que mostraran la península Trump, sin poner allí el nombre de Trump. Sí, sigue diciendo Golfo de Omán y Golfo Pérsico. Me sorprende que no dijera el Golfo de Trump, porque bueno, no sé. Supongo que ya se ha quedado con el Golfo de América. Bueno, si te fijas en la península de Trump, sí que parece estar orientada hacia una especie de enorme cavidad anal geográfica. Bueno, ahí está. No lo había mirado desde ese punto de vista. Al parecer, Gary Larson. Tengo que decir que no era así como pensaba que iba a empezar este programa. Bueno, creo que ahora mismo eso es más o menos a lo que se reduce para el presidente Trump. Sí, y veremos quién recibe ese tipo de cosas. Pero no parece que el presidente Trump sea realmente consciente de cuánto peligro creo que corremos ahora mismo. Veamos qué le parece esto. Esto fue esta misma mañana, hace menos de 2 horas. Dice que no hay conversaciones ni negociaciones en curso, ni previstas, con la República Islámica de Irán. El bloqueo naval sigue plenamente vigente. El estrecho de Hormuz está abierto y operativo. Todas las minas acuáticas han sido retiradas o detonadas. Gracias por su atención a este asunto. No sé qué significa eso nunca. No sé por qué lo incluye ahí. Pero en fin, vamos a repasarlo en orden, o por partes. Empecemos por el final, que el estrecho de Hormuz está abierto y operativo. Es así como lo entiende. Por lo que yo sé, el conejo de Pascua, el hada madrina y Papá Noel han resucitado todos bajo esta administración. Así que creo que es una afirmación perfectamente válida. Bueno, ya sabe, al parecer hay quienes son más escépticos. Y una de las cosas de esta mañana es que resulta que el asunto del diésel del que hemos estado hablando, del que usted lleva hablando bastante tiempo, está empezando a atravesar las narrativas del conejo de Pascua, supongo. Esta mañana, bueno, en realidad fue ayer por la tarde, Zero Hedge publicó: la economía industrial o bien se paraliza, o los consumidores están a punto de sufrir la mayor repercusión de costes energéticos de la historia, debido a los diferenciales de craqueo del diésel. Y se puede ver esa línea en el centro. Cuando se firmó el memorando de entendimiento, lo único que tenía que hacer Trump era dejar que siguiera su curso, dejar que ocurriera, y el estrecho habría permanecido abierto. Esa línea habría seguido bajando. En cambio, empezó a subir de inmediato con la campaña de 13 días y no ha vuelto a bajar desde entonces. Y ahora ha alcanzado niveles cercanos a máximos históricos. ¿Qué le dice eso? ¿Y le preocupa? Bueno, mire, sabemos que ahora mismo la escasez de diésel ya ha empezado a afectar a Europa. Y los europeos, para transportar alimentos, agua, combustible y todo lo que es crítico para la vida humana, dependen mucho más del diésel que de cualquier otra cosa. Es decir, sin diésel en Europa, todo queda prácticamente paralizado. Creo que podemos afirmar con tranquilidad algo de lo que ya he hablado antes, pero que ahora creo que se está volviendo muy grave. Creo que estamos al borde de una explosión en Europa, especialmente en Alemania, en menor medida en Austria y el norte de Italia, y desde luego en Francia y Gran Bretaña. No tener diésel significa un estado de emergencia muy, muy grave. Y ya sabe, de nuevo, lo que me asombra es que solo ahora la gente está empezando por fin a darse cuenta
de que además del diésel y del combustible para aviones, y el combustible para aviones, por supuesto, se está disparando, seguimos intentando contener ese precio con las reservas que tenemos. La verdad es que el 40% de su azufre procede de Oriente Medio, y el azufre es fundamental para toda una serie de operaciones mineras y de refinado. Y todo esto va a caer como una tonelada de rocas primero sobre Europa y también sobre nosotros. Y no sé cómo va a capearlo la administración Trump. Quiero decir, de repente, las asignaciones que Israel y sus agentes judíos sionistas en Estados Unidos pagan a todo el mundo en la Cámara de Representantes y en el Senado quizá no resulten suficientes para garantizar que no despierten y exijan de repente un cambio. Y miren, ese despertar va a llegar aquí por la fuerza, otra vez, atravesando las tonterías y el ruido. Porque, y miren, creo que tenemos que reconocerlo con toda seriedad y ser honestos al respecto. Cuando Trump publica cosas como esta, es en su Truth Social. No es otra persona quien lo publica, es él mismo quien lo hace. Y cuando le oyes hablar de esto, ahí es donde resulta todavía más preocupante, como hizo ayer desde el despacho oval. Bueno, creo que es una gran idea. Sí. Quiero decir, lo controlamos. Lo controlamos con el bloqueo. Tenemos un bloqueo. Lo controlamos con un bloqueo. Y me gusta la idea de declararlo un territorio. ¿Por qué ibas a hacer eso? Tenemos un control total sobre el estrecho. Ahora bien, pueden ser una molestia. Pueden poner una mina en el agua, y a la gente no le gusta que las minas alcancen sus barcos de $1,000 millones, ya sabe, etc. Pero estamos sacando millones de barriles de petróleo a la semana. Si se fijan en las cifras que estamos manejando, el estrecho está abierto, y los precios del petróleo están bajando. Y seguirán bajando, a menos que decidamos hacer algo mucho más drástico de lo que estamos haciendo. Irán está en serios problemas. Bueno, en primer lugar, el precio del petróleo no está bajando esta semana. De hecho, está subiendo. Y veremos hasta dónde llega, porque él es muy bueno manipulando el precio en papel de ese petróleo. Pero como dices, está empezando a afectar de verdad a la actividad económica en todos los ámbitos. Pero parece pensar, sí, no hay problema, sí creo que es un gran acuerdo, me lo quedo y lo declaro, este es nuestro territorio. Pero por supuesto, eso no significa nada, literalmente, no significa nada en este caso. Y la parte iraní, a la que vamos a llegar en un segundo, tiene una opinión distinta al respecto. Pero si esa es su creencia, Doug, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de que esto pueda resolverse de alguna manera en un futuro próximo sin más acciones militares? Bueno, ya sabe, es difícil distinguir entre las afirmaciones y el pensamiento delirantes y las creencias. No sé cuánto de eso se lo cree realmente y cuánto lo dice porque quiere que sea verdad. Y cree que, milagrosamente, entre el momento en que lo dice y algún punto del futuro, podría hacerse realidad. Simplemente no lo sé. Creo que el mundo, si se mira a Trump como si fuera una radio, en gran medida lo ha apagado. Nadie presta tanta atención a nada de lo que dice. Un amigo mío acaba de volver del norte del estado de Nueva York, de donde es él. Ha pasado mucho tiempo por allí, por Utica, y más al norte, hasta la frontera con Canadá, viajando, viendo a amigos, y dijo que allí nadie tiene el más mínimo interés en nada relacionado con el conflicto iraní. Dijo que la mayoría no le presta demasiada atención, pero sí están pendientes de la subida de los precios del combustible, de los cambios en el precio de los alimentos. Creo que en algún momento va a chocar con la realidad, pero no va a suceder como él cree. No va a haber una transformación mágica del Golfo Pérsico en un pequeño lago al que llamemos su estanque personal, con todo el mundo operando libremente. Creo que llegará en forma de precios al alza y de una indignación real, tanto dentro como en el extranjero. Ahora, ha mencionado una indignación real.
Y relacionado con esto, ha salido cierta información en las últimas 24 horas, más o menos, según la cual la parte iraní ha dicho que ha estado trabajando con la parte omaní para elaborar un nuevo mapa, supongo, de cómo se organizarán las rutas de salida. Dicen que eso es distinto de si va a haber peajes o no, o de reabrirlo, pero es como decir, por aquí irá el tráfico. Hemos estado presionando mucho a Omán para que no tenga nada que ver con la parte iraní, para que no llegue a ningún tipo de acuerdo, etc. Y tanto es así que ayer el presidente Trump dijo, bombardearé a Irán y a Omán de la hostia si no se apartan, o algo así. ¿Qué le parece su afirmación pública de que realmente bombardearía a uno de nuestros amigos en la región? Bueno, es una forma innovadora de política exterior que creo va a provocar una catástrofe. De hecho, ya la ha provocado. Y a partir de ahora, solo va a empeorar. No es que la gente no le crea. Creo que a la gente le preocupa enormemente su capacidad para cometer acciones estúpidas y provocar resultados peligrosos. Así que estoy seguro de que en Omán, el sultán de Omán está muy preocupado por todo esto. El problema es que no puede hacer gran cosa al respecto. Lo que sí puede hacer es darse cuenta de que en algún momento nos desmoronaremos y nos iremos, pero él seguirá viviendo al lado de Persia o Irán. Y creo que eso es a lo que finalmente llega la mayoría de la gente. Ya sabe, nosotros podemos ir y venir. Llegamos por mar y nos vamos por mar. Llegamos en avión y nos vamos en avión. Pero esta enorme potencia llamada Persia e Irán, que siempre ha tenido un peso enorme en esa región, es ahora de facto la principal potencia regional. Así que si tiene que soportar algunos daños por los bombardeos y a la larga entenderse con su vecino, creo que acabará entendiéndose con su vecino a largo plazo. Mientras tanto, eso no hará más que avivar el fuego contra nosotros. Los saudíes, todos los emiratos, los distintos pequeños estados y cada vez más Israel, añadiría yo, saben todos en privado que no podemos protegerlos. Creo que ese es un reconocimiento muy importante. Y aparte del hecho, muy doloroso, de que no podemos proteger a ninguno de los sultanatos, ni tampoco nuestras propias bases, ¿por qué? Dos preguntas. En primer lugar, ¿cree que esto es solo retórica, que Trump nunca haría realmente algo así? ¿O existe la posibilidad de que pudiera bombardear Omán si no toman la decisión, entre comillas, correcta? No descartaría de entrada nada de lo que dice cuando se trata del uso de la fuerza. Ya hemos visto bastantes pruebas de ello. Dice, voy a atacar esto, aquello o lo otro. Y al final llegamos a ese punto y lo hacemos. Así que creo que sus amenazas deben tomarse muy en serio. Y a estas alturas, ¿qué más le queda realmente? Quiero decir, eso es lo que tenemos que tener presente. ¿Qué más tiene en su llamada caja de herramientas? ¿Qué incentivos tiene nadie en la región para cooperar con nosotros, para trabajar con nosotros hacia algún tipo de desenlace viable, cuando hemos demostrado que el único resultado aceptable, como él lo plantea, es la rendición absoluta? ¿Verdad? Tienes que rendirte ante mí. Si no, no hay nada. Lo cual significa que Irán es un objetivo, o que está previsto que sea totalmente destruido. Los iraníes lo saben, por eso no prestan atención a nada de lo que dice. Simplemente están haciendo lo que hicieron durante años, prepararse para lo peor. Y siguen preparándose para lo peor. Solo que ahora creo que van a pasar a la ofensiva. Podemos hablar un poco de eso si quieres. Sí, la tengo. Pero antes de entrar en eso, si eso llegara a ocurrir y atacáramos Omán, que obviamente ha sido amigo de Estados Unidos durante décadas, sino siglos, gran parte de esa relación se remonta incluso al siglo XIX, a finales del XIX. ¿Qué efecto tendría eso en nuestra relación con los demás países árabes del Golfo? Me refiero a Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Arabia Saudí. Si ven que estamos dispuestos a bombardearlos cuando no hacen lo que se les dice, ¿qué haría eso con nuestra relación?
¿Haría que se alinearan más con nosotros o provocaría que también quisieran romper nuestra relación? Bueno, si miramos a Arabia Saudí, creo que ellos ya se han dado cuenta. Y los saudíes saben que no hay futuro a largo plazo basado en ningún tipo de amistad. Y ya sabe, todo esto de hablar de amigos y enemigos, la gente no entiende que una gran parte de esto se debe a Trump. Trump habla de todo como si fuera un asunto personal para él. Oh, soy amigo de Mohammed bin Salman, soy muy amigo de fulano, y tengo una relación estupenda con Mengano. Todo eso son tonterías. Es completamente irrelevante. Nunca ha significado nada, y nunca significará nada. Lo que cuenta son los intereses. Y ahora mismo, probablemente el interés saudí sea alcanzar un nuevo acuerdo con otras potencias que puedan ofrecerle lo que nosotros no podemos. Ahora bien, ¿quiénes son? Bueno, tenemos a los turcos y a los pakistaníes, dos potencias musulmanas suníes. Ninguna de esas potencias tiene mucho petróleo, y ambas andan algo escasas de dinero. ¿Qué tiene Arabia Saudí? Tiene dinero y mucho petróleo. Así que creo que los saudíes ya están demostrando de forma concluyente que por lo que a ellos respecta, nosotros no somos un socio fiable. También creo que están recibiendo muchas críticas por haber hecho, en esencia, de perrito faldero de Israel. Y eso se ha acabado. Los Emiratos Árabes Unidos están adoptando su propia postura en todo esto. Y están enviando dinero en efectivo y oro a Irán para convencer a los iraníes de que los dejen en paz y no destruyan lo que poseen. Kuwait está desesperado, obviamente, pero Kuwait ya está en la agenda para su disolución. Recuerde que los iraníes se remontan a nuestra guerra, en la que, entre comillas, liberamos Kuwait de la ocupación iraquí. Y su opinión es que, bueno, Irak, que ahora es aliado de Irán, debería controlar Kuwait en cualquier caso. Y creo que vamos a ver que eso ocurre. Quiero decir, todo esto forma parte de este enorme caldero que está hirviendo y lleno de gente muy descontenta. Apenas estamos al principio de este proceso. Así que creo que tiene razón. Creo que el presidente Trump se está volviendo más desesperado cada día que pasa y no puede admitir públicamente que su intento de hacerse con el control del Golfo Pérsico ha fracasado. No va a ocurrir pronto, y pese a todo lo que se dice sobre lo que está logrando pasar, se cuela el equivalente a quizá un barco al día, si acaso. Bien, y quiero volver a hablar de esto porque ya sabe, Trump cree que todo está abierto y funcionando. Como usted dice, solo está pasando un goteo. Y buena parte de eso llega en realidad desde el lado iraní. Afirmamos que no llega nada, pero al parecer algo sí está yendo a China. Sí, la otra cuestión que plantea aquí es que no hay conversaciones en marcha. No está ocurriendo nada, aunque antes dijo que estábamos semi-negociando. Pero si escucha a Jared Kushner, parece pensar que sí hay conversaciones en marcha. En este momento, el presidente Trump está muy centrado en la presión económica. Cree firmemente en el bloqueo. Si se observa la economía iraní, está mucho peor. Ya estaba mal antes de la guerra. Ahora está mucho peor. Pero el presidente Trump ha sido muy claro sobre por qué tomó las medidas que tomó. Cree que Irán no puede tener un arma nuclear. Y si Irán está dispuesto a cerrar el acuerdo que ha estado negociando con nosotros, renunciando a su capacidad de crear un arma nuclear, entonces evidentemente él está dispuesto a alcanzar un acuerdo que podría ser muy bueno para el pueblo iraní. Es algo a lo que estaría abierto. Pero ahora mismo no están mostrando ningún interés en hacer algo que tenga sentido para nosotros. Bueno, sí, algo que tenga sentido para nosotros. Sí, ya te digo, teníamos un acuerdo, Doug, llamado Memorando de Entendimiento, que se suponía que debía llevar a negociaciones para poner fin a la guerra en muchos frentes, y lo hicimos saltar por los aires a los pocos días de firmarlo. Así que, hablemos con ellos o no, haya intermediarios o no, no hay nada, no hay ninguna razón ni lógica por la que fueran a aceptar nada ahora. Entonces, si ese es el caso, ¿por qué nos molestamos siquiera
en mantener esta ficción de que estamos hablando con alguien. Y si no vamos a volver a una guerra para resolver esto, cosa que no podemos hacer porque no tenemos los recursos ni la capacidad defensiva, ellos sí tienen la capacidad defensiva para resistirlo. ¿Hacia dónde va esto en lo que respecta a Trump? Bueno, creo que es muy importante escuchar a Jared Kushner. Jared Kushner es una especie de agente doble. Por un lado, es el enlace personal del señor Netanyahu con el presidente Trump y en la práctica con el gobierno de Estados Unidos. Así que todo lo que diga debe tomarse en serio, porque estás escuchando las preferencias, de hecho, yo diría que las exigencias del señor Netanyahu. Igual que hay que escuchar a alguien como Ben Gvir, que es el equivalente al director del FBI dentro de Israel, y tomarse muy en serio lo que dice. Ha hecho comentarios en la línea de que deberíamos matar cada noche a 40 o 50 habitantes de Gaza, o algo así. Porque no son personas, no son seres humanos. Simplemente tenemos que seguir haciéndolo día tras día tras día. De nuevo, hay que tomárselo en serio, porque en el ámbito interno habla en nombre del señor Netanyahu. Y eso también tiene implicaciones internacionales. Pero hay algo más. Kushner tiene un acceso al presidente de Estados Unidos que no tiene precedentes. Y creo que es más que simple acceso. Creo que francamente ejerce una enorme influencia sobre el presidente y como consecuencia sobre Estados Unidos. Determina qué es importante y qué no lo es. Así que tengo malas noticias para todos. Si se sigue su línea de razonamiento hasta el desenlace inevitable del que estamos hablando, se reanuda el conflicto con Irán. Mientras tanto, tenemos este bloqueo naval. Y uno se pregunta qué está haciendo ese bloqueo naval, aparte de hacer miserable al mundo, porque como acaba de señalar, sí, sale un barco prácticamente cada día. Suele ir lleno hasta los topes de petróleo, y va a China. Si no va a China, va a India. Al final, los coreanos y los japoneses lo necesitan desesperadamente, así que también están intentando conseguirlo. Pero eso no tiene nada que ver con nosotros. Lo que estamos intentando hacer es cumplir las obligaciones personales del señor Trump con el Gran Israel. Y ahí es donde estamos. Así que no veo cómo se consigue el Gran Israel, que de todos modos creo que es otra ilusión. Pero no veo cómo se consigue a menos que se vuelva a meter a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la lucha contra Irán. No es que eso vaya a garantizar el éxito, pero es lo mejor a lo que podría aspirar el Estado israelí y sus agentes aquí en Estados Unidos, como Kushner. Bueno, te diré quién está escuchando a Kushner, la parte iraní. También están escuchando a Trump cuando habla de tomar el control del estrecho de Hormuz, cuando habla de en el pasado aniquilar su civilización. Han prestado mucha atención a eso. Y creo que ha sido hoy mismo cuando Ghalibaf ha aparecido en la televisión iraní y ha dicho, sí, sobre la liberación en el estrecho de Hormuz. Y permítanme dejarlo claro. Hasta que Estados Unidos cumpla sus compromisos en virtud del memorando de entendimiento, incluido el levantamiento del bloqueo a la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones petroleras, el fin de las amenazas y las operaciones militares en todos los frentes, y otras condiciones que Estados Unidos ha aceptado, el estrecho no volverá a abrirse. Así que ahora está diciendo, miren, el acuerdo que teníamos el 17 de junio incluía un par de cosas que tenían que hacerse por adelantado, pero primero se abría el estrecho. Ahora dicen que eso ya no está sobre la mesa. Así que si quieren un acuerdo diplomático, tienen que liberarnos los fondos, tienen que levantar las sanciones, tienen que poner fin a la guerra en el Líbano. Y eso, desde su punto de vista, significa que Israel se retire. Y además tienen que levantar por completo el bloqueo y retirar todas sus tropas. Algo que por supuesto Trump nunca va a hacer. Ninguna de esas cosas. Así que, quiero decir, supongo que es una pregunta obvia, pero ¿dónde nos deja eso?
Bueno, creo que es importante entender que, al haber matado pronto a la primera generación de líderes durante la campaña, ahora tenemos a personas al mando que están infinitamente más decididas. No es que el grupo anterior no lo estuviera, pero ahora consideran que no tiene sentido hablar con Trump ni con nadie más de Washington. De hecho, en Teherán concluyen que casi sería mejor abrir conversaciones directas con Netanyahu, porque en última instancia, él es quien manda. Y está claro que eso no va a ocurrir. Así que volvemos a tu pregunta original. ¿Qué rumbo llevamos? Vamos rumbo a una colisión. Es una colisión con la realidad, que dicta más guerra. En algún momento todo se derrumba, porque no podemos mantener esto indefinidamente. Ya hemos visto problemas en la Marina. Ahora bien, ¿hasta qué punto son graves? ¿Cuántos problemas han tenido a bordo? Eso es objeto de especulación. No podemos saberlo sin estar allí. Y hay diversos informes que se contradicen entre sí. Pero no podemos imaginar que si mantienes a gente en el mar durante casi... ¿Cuánto era? 10 meses, 290 días. Vayan a estar felices. Vaya sorpresa. Pero hay algo más en juego, y esto va a lo que comentabas sobre qué podemos hacer. Tenemos problemas serios de logística. Recordarás que cuando empezó todo esto, uno de los puntos de nuestra discusión era que Irán está luchando a las puertas de su casa, igual que Rusia lucha a las puertas de su casa. Bueno, eso es una ventaja enorme que nosotros no tenemos. Tenemos que transportar todo a 6.000 millas. Y tenemos muy pocos puertos en la zona que estén realmente abiertos para nosotros durante un periodo de tiempo prolongado, porque no somos precisamente populares. Se nos ve como el problema, como la causa de la guerra. Ahora bien, si no tienes muchos puertos a los que puedas acudir, recurres al reabastecimiento naval. Y el reabastecimiento naval ha cambiado mucho a lo largo de las décadas. Hemos reducido el número de buques. De hecho, no sé si ahora mismo tenemos alguno tripulado por marineros de la Armada que reabastezca a otros buques. Antes, lo que hacíamos era disponer de una flota de buques comerciales que llegaban hasta cierto punto. Después, buques de reabastecimiento de la Armada de Estados Unidos, que además iban armados, tomaban el relevo y completaban el proceso de entrega. Ya no hacemos eso, y la situación es mucho más problemática y peligrosa. Y por último, no tenemos la profundidad ni la fuerza necesarias. Cuando operábamos en los años 60, 70 y 80, incluso a principios de los 90, todavía teníamos bastante más de 300 o 400 buques. Ahora ya no. Creo que el último recuento era de 189 buques en la Armada activa o regular. No sé qué tenemos más allá de eso en cuanto a apoyo, pero es una sombra de lo que fue. Así que estamos en una posición muy difícil. De lo contrario, no habría ahora mismo, entre bastidores, tanto énfasis en preparar cada B-52, cada B-1 y cada B-2 para operaciones contra Irán, porque pueden volar estas enormes distancias. Y por eso hemos enviado cada vez medios de reabastecimiento en vuelo a la región. Estamos llevando esto, no quiero decir que con 4 medios, pero desde luego logísticamente se sostiene sobre una base muy frágil. Y además de toda la logística, quiero decir, surge la pregunta, ¿qué se puede hacer? Y voy a entrar en algunas de las declaraciones que han aparecido en ciertos medios occidentales y en otras que han salido de Teherán, que indican que estamos a punto de averiguar qué podemos hacer militarmente. Pero veamos lo que dijo el presidente Trump, creo que ayer o anteayer, al responder a la pregunta sobre las reservas de munición, sobre los JASSM, los Tomahawk, los PRSM y otras cosas, como los ATACMS, por ejemplo. Dice, ¿sabéis qué? Sí, no tenemos tantos como querríamos, pero lo que hemos usado hasta ahora es calderilla. Tenemos toda la munición que vayamos a necesitar para volver y hacer lo que tengamos que hacer. ¿No es cierto? Bueno, podemos bombardear en alfombra. Eso significa que cada B-52 que envías sobre la zona objetivo, por ejemplo, lleva 90 bombas de 500 libras.
y puedes hacerlos volar en formación. No vas a acertar con gran precisión, pero todo lo que esté bajo esas bombas que caen acabará destruido. Ahora bien, ¿hemos hecho esto? Sí, claro que lo hemos hecho. Lo hicimos en Vietnam. ¿Y funcionó? A veces llaman a esto ataques Arc Light, esos ataques masivos de B-52 que llegan. Empezamos a seguir ese camino durante la Segunda Guerra Mundial, y en Normandía, durante días, sobrevolamos una zona muy pequeña con cientos de aviones y miles de toneladas de estas bombas. Abrieron la línea defensiva alemana el tiempo suficiente para que pudiéramos atravesarla en gran número. ¿Qué vamos a hacer con eso en Irán? Quiero decir, prácticamente lo único que se puede hacer con alguna certeza es atacar ciudades. Así que volvemos a hacer lo que hicimos con los alemanes y los japoneses. No conozco a mucha gente que esté completamente convencida de que eso ganó la guerra. Desde luego, no ganó la guerra contra Alemania, pero sí allanó el camino para el avance de los ejércitos soviéticos hacia Europa Central. Eso sí lo hizo. Cuando hablamos de Japón, desde luego matamos a muchísimas personas, pero creemos, visto con perspectiva, que la ofensiva submarina, que aisló las islas principales japonesas, estaba reduciendo a todo el mundo a alimentarse de ratas. Así que no soy un gran defensor de entrar y bombardear indiscriminadamente ciudades iraníes, pensando que eso va a ayudar. No creo que vaya a hacerlo. Entonces, pasas al siguiente paso. Bueno, si esa no es la respuesta, ¿por qué no hacemos lo de Elbridge Colby? Elbridge Colby lleva ya bastante tiempo moviéndose por Washington. Además de predicar la guerra contra China, también le gusta hablar de armas nucleares tácticas. Y ya hemos hablado de esto antes. Mi opinión es que estoy de acuerdo con Colin Powell cuando era presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor. Dijo, sí, claro, si usamos un par de armas nucleares tácticas. Esto fue en los años 90. Seguro que los soviéticos lo verán y dirán, bueno, eso es solo una pequeña bomba nuclear. No hace falta que nos alteremos demasiado por eso. Y por supuesto, la cuestión era obvia. ¿Qué pasa? ¿Sois idiotas? Si se utiliza un arma nuclear táctica, la parte contraria tiene el incentivo de emplear todo lo que pueda. Ahora bien, no sé qué tienen los iraníes. No tengo ni idea. Pero esto también plantea la pregunta de si, dependiendo de cuánto daño se cause, se precipitaría algo de lo que todo el mundo ha estado hablando. El escenario de agosto de 1914, en el que de repente China y Rusia entran ambas en la contienda. Eso podría ocurrir. Espero que no. No creo que quieran hacerlo. No veo ninguna evidencia de que esa sea su preferencia. No creo que vayan a quedarse de brazos cruzados y permitir que obliteremos o incineremos por completo a Irán. Así que ojalá tuviera una respuesta mejor para usted. Pero esto es lo mejor que puedo decir. Bueno, y por desgracia, eso puede estar a punto de pasar del terreno hipotético y teórico a un no. Aquí tienes que tomar una decisión bastante rápido. Déjame enseñarte un par de cosas que han aparecido en las noticias. Ayer, creo que Reuters informó de que Irán amenaza con nuevas operaciones ofensivas, mientras Estados Unidos descarta ampliar el acuerdo de alto el fuego. Irán pasará a una postura militar plenamente ofensiva, porque los esfuerzos para negociar un final permanente de la guerra con Estados Unidos se han estancado, según declaró el lunes a Reuters un alto funcionario iraní, después de que Washington descartara ampliar un alto el fuego temporal. Así que ahora mismo, incluso el propio memorando de entendimiento, el plazo ha expirado, al parecer. Bueno, esto también fue ayer, de la Carta de Hormuz. Afirman que según sus fuentes, Irán va a dar, o ya ha dado, a Estados Unidos un ultimátum de 3 a 4 semanas para que cumpla todas sus exigencias. De lo contrario, intensificará gravemente la situación en el estrecho de Hormuz, algo que figura entre los puntos que ven anotados ahí. Eso es lo que ha dicho hoy Ghalibaf, así que da cierta credibilidad a esa información. Luego tenemos también esto de The Wall Street Journal, creo que fue también ayer. Decía que, después de que el presidente firmara el memorando de entendimiento con Irán a mediados de junio,
responsables de la administración, se desplegaron para recabar apoyos para un acuerdo que esperaban que reabriera el estrecho de Hormuz y pusiera fin a la guerra. Pero los líderes de línea dura de Irán se reunieron en Teherán y idearon un plan diferente. Según responsables árabes iraníes, en su opinión, el pacto probablemente fue solo un intento de Estados Unidos e Israel de aliviar de momento la presión sobre la economía mundial y ganar tiempo para un ataque mayor previsto para más adelante. En lugar de confiar en las conversaciones, aprovecharon los 2 últimos meses para prepararse para una lucha más grande, en este caso Irán. Así que están diciendo, oye, creo que el memorando de entendimiento solo fue un intento de sacar algo de petróleo, aliviar la presión sobre el precio del petróleo y luego reforzarse para un ataque mayor. Eso es lo que creen, y yo lo he confirmado a través de una fuente que tengo en Teherán. Esa es su convicción. Y la implicación es que muy bien podrían iniciar ellos la siguiente ronda, en vez de esperar a recibir un ataque. ¿Qué opinas? Esto nos lleva al punto anterior que estábamos planteando sobre quiénes mandan en Teherán. Son personas radicalmente distintas de las que mandaban hace solo 90 o 180 días. No se hacen ilusiones y ven muchas pruebas de que seguimos trasladando armas, equipamiento y suministros a la región. Ven que un portaaviones se va y que llega otro. Entonces, ¿qué se supone que deben concluir? Están concluyendo exactamente lo que usted ha descrito. Así que la siguiente pregunta es, si van a adoptar una postura ofensiva, ¿cómo sería eso? Bueno, una cosa que han dejado absolutamente clara es que están bastante preparados para destruir toda la infraestructura petrolera, junto con las diversas plantas desalinizadoras de la orilla occidental del Golfo Pérsico. Eso sería catastrófico. Sería el fin de Arabia Saudí y, francamente, de la mayor parte de la población que vive allí. Creo que dijimos que había entre 40 y 60 millones de personas, más o menos, desde Irak hasta la frontera de los Emiratos Árabes Unidos con Arabia Saudí. Pero ya no parece que sea así. No sé cuáles son las cifras reales ahora, pero un gran número de personas ha abandonado muy prudentemente la región. Así que, en ese sentido, supongo que habría menos pérdidas humanas, pero aún así, eso es algo que podrían hacer. La otra pregunta, a la que no podemos responder fácilmente, es hasta dónde pueden llegar y alcanzarnos en el mar. La Armada estadounidense y quienes la dirigen conocen esas limitaciones y han sido cautos. Han alejado sus activos mucho más de la costa de lo que lo habían hecho en mucho tiempo. No podemos permitirnos perder estos grandes buques de guerra. No se pueden reemplazar fácilmente. Acabamos de hablar de ello. Tienen, ¿qué? Menos de 189 barcos ahora. Y de ese número, ¿cuánto es? Un tercio o más realmente destinado a esta operación en el Golfo Pérsico y el Océano Índico. Ya no tenemos 300 o 400 barcos. Así que es poco probable que asumamos muchos riesgos en ese sentido. Pero ¿pueden los iraníes tener un impacto? ¿Pueden alcanzarnos? Creo que vimos, en uno de los ataques dirigidos contra Diego García, que han estado desarrollando esa capacidad. Así que no creo que sea una imposibilidad. Y supongo que se podría mirar más allá de Oriente Próximo. Hay otras zonas desde las que podrían atacarnos, golpearnos, hacernos daño y perjudicarnos. No creo que vayan a llegar al territorio continental de Estados Unidos, pero dada la situación en México y el caos que hay allí, que siempre ha sido nuestro flanco estratégico más vulnerable, no sería muy difícil organizarse. El crimen y el terrorismo van de la mano. Podrían hacer cosas en México que nos perjudicaran en el suroeste. No lo sabemos. Y yo no tengo acceso a ninguna información de inteligencia sensible que nos permitiera tener una visión real de eso. Ya sabe, el presidente Trump dice a menudo que tenemos literalmente cantidades ilimitadas de munición, etc., para hacer frente a esto. También nos gusta ser quienes inician todo. Decidimos cuándo va a ocurrir algo.
decidimos de qué magnitud va a ser, etc. Pero ¿qué pasa si Irán decide tomar la iniciativa y entonces somos nosotros quienes tenemos que reaccionar? Hace un par de días, el vicepresidente Vance habló de las herramientas que, según él, tenemos. Son suficientes las herramientas que menciona aquí para reaccionar si la parte iraní da el siguiente paso. Los iraníes a veces asumen compromisos que no cumplen. Llegan a un acuerdo, no cumplen el acuerdo. Y entiendo lo que dices sobre el carácter cambiante de todo esto, pero creo que lo que refleja es que tenemos muchas herramientas a nuestra disposición para forzar una actuación. Y a veces nos centramos en la parte energética, porque queremos que los estadounidenses puedan permitirse el precio del petróleo y del gas. A veces, evidentemente, nos centramos en su dimensión militar. A veces nos centramos en el programa nuclear. Así que creo que lo que realmente está ocurriendo es que están viendo a un presidente de Estados Unidos en la cima de su autoridad, con muchas herramientas. Tiene muchas herramientas. Quiero decir, ¿de qué herramientas disponemos para responder a eso? Si Irán ataca esa lista de objetivos de la que estaba hablando, ¿de qué herramientas disponemos para reaccionar? Bueno, sé que nos estamos quedando aproximadamente con el 32% de los beneficios de cualquier petróleo que se venda procedente de Venezuela, lo cual es un porcentaje muy alto. De hecho, es más alto que las reparaciones que insistimos en que pagaran los alemanes después de la Primera Guerra Mundial. En aquel momento, nosotros y los aliados nos quedábamos con el 13% de todo lo que exportaban los alemanes. Así que es una comparación interesante. 13% después de la Primera Guerra Mundial y 32% hoy. Y el argumento era, bueno, estamos usando eso para pagar la operación inicial que capturó a Maduro y a su esposa. Pero obviamente, va mucho más allá. No sé a qué cosa se refiere él. Si hablamos de más sanciones, más intimidación, más presión en ese sentido, no creo que esas cosas puedan tener el efecto deseado. Creo que, pase lo que pase en ese departamento, o se quitará importancia, o será derrotado. Y será derrotado con la ayuda de otros países que se están alineando cada vez más con Irán. Y esa es una de las cosas de las que creo que no nos damos cuenta. Estamos empezando a ver el armamento y la militarización gradual de lo que yo llamaría la Alianza BRICS. Al principio era simplemente una gigantesca unión comercial, es decir, una operación para construir una alternativa a nuestro sistema financiero que explotamos y utilizamos para intimidar a la gente y lograr que haga lo que queremos. ¿Cómo te libras de eso? Pues te sales y operas por completo dentro de este nuevo sistema financiero centrado en China que está surgiendo en torno a los BRICS. Así que creo que esas cosas ya están en marcha. Y algunos llaman a eso desdolarización. Creo que ya está en marcha. A lo que me refiero es a que nos hemos hecho un daño enorme a nosotros mismos. No veo ninguna prueba de que nada de lo que hagamos ahora contra Irán vaya a ser bueno para Estados Unidos, para el pueblo estadounidense y para nuestros intereses estratégicos a largo plazo. Pero bueno, no creo que exista ninguna estrategia a largo plazo. No creo que hayamos tenido nunca una estrategia a largo plazo. La única que podemos señalar en los últimos años es obviamente la contención durante las últimas décadas, y eso se ha abandonado. Así que, esta es una operación muy cortoplacista, con intereses a muy corto plazo, el interés de aniquilar a Irán, de hacer que se rinda, por así decirlo, ante Donald Trump. Buena suerte. Déjeme hacerle una pregunta difícil. De nuevo, si Irán toma la iniciativa y pone en marcha una secuencia que provoque una respuesta de Estados Unidos para contraatacar, y ellos lo interpretan como que ya no hay límites, y atacan todos esos objetivos que ha mencionado, eso va a... No creo que pueda tener otro efecto que un impacto económico catastrófico. Una gran recesión, posiblemente una depresión en Estados Unidos. Y eso nos causaría muchos problemas en todo el mundo. ¿Cuál es la posibilidad, o quizá las implicaciones,
Tal vez sea una mejor forma de plantearlo, de que Irán calcule. Escuchen, podemos iniciar aquí la siguiente ronda, que sin duda provocará una respuesta. Atacarán nuestra infraestructura petrolera, atacarán nuestro sector energético y será muy, muy doloroso y llevará mucho tiempo repararlo. Pero eso podría acabar provocando la derrota de Estados Unidos y nuestros objetivos a largo plazo podrían cumplirse. ¿Es ese un cálculo que podrían elegir racionalmente? Creo que sí. Y creo que estás hablando de daños en la región del Golfo Pérsico y en sus infraestructuras, cuya recuperación requeriría al menos 10 años. Así que estás hablando de una depresión mundial clara. Y creo que a estas alturas también vamos bien encaminados en esa dirección. Una de las cosas que resulta interesante es observar a Scott Bessent. Es muy sensible al mercado de bonos. Ahora estamos muy por encima del 5% en los bonos a 30 años. Esta última subasta de bonos nos ha salido enormemente cara. Tenemos muchos problemas financieros. Y Scott Bessent está utilizando todos los trucos y todas las ilusiones imaginables que tiene en la chistera para aplazar, en cierto modo, el inevitable colapso financiero que creo que se avecina. Siempre he considerado, porque tengo mucha confianza en lo que dicen Jeffrey Gundlach, Luke Gromen y otros, también considero esta barrera del 5% en el bono a 10 años. Y todo el mundo lo deja muy claro. Si se rompe eso y se supera una rentabilidad del 5% en el bono a 10 años, entramos en territorio desconocido. Y eso podría ser catastrófico para nosotros. Sí, este es el final del sistema del petrodólar, que francamente creo que a estas alturas ya está muerto de todos modos. Era un sistema que simplemente reciclaba dólares del Golfo Pérsico de vuelta a Estados Unidos. Eso se ha acabado. No encuentras a nadie que quiera invertir en nuestra deuda. En cierto modo, aplazamos el colapso en Japón, pero al hacerlo perjudicamos al euro, porque utilizamos el euro. Por supuesto, como me dijo el otro día un banquero en Europa, ¿a quién queremos engañar? El euro y el dólar son lo mismo. Todos son dólares. Yo dije, vale. Creo que ahora mismo estamos en una situación financiera muy frágil. Instead, that was Rambanov thing. Supongo que no sé cuál se romperá primero, Dan. ¿Se romperá primero aquí, en casa, en lo financiero? ¿O estallará en el Golfo y después se romperá aquí, en lo financiero? No lo sé. Sí, pero quizá la cuestión sea solo el orden, no si ocurrirá o no. En caso de que eso pase, situémoslo en el contexto del mundo hacia el que nos dirigimos. Según todos los indicios, en noviembre va a haber una masacre electoral. Faltan ya menos de 90 días, y lo más probable es que el próximo Congreso, que tomará posesión el 3 de enero del año que viene, tenga una abrumadora mayoría demócrata. Incluso es posible que el Senado también se vuelva demócrata. He oído a algunas personas aquí, en Washington, que afirman saber que los demócratas ya tienen un plan coherente. Encadenar investigación tras investigación, probablemente audiencias de destitución, lo que sea, para maniatar por completo al presidente Trump y a los republicanos durante los próximos 2 años, de cara a 2028. Al parecer, ese es su plan. Así que cuando tienes esta disfunción política, que va a mantener al presidente Trump a la defensiva todo el tiempo, y al mismo tiempo, si esto vuelve a convertirse en un conflicto cinético y sufrimos una fuerte presión económica, ¿qué preocupaciones tienes sobre la viabilidad y la estabilidad interna de Estados Unidos? A la estructura de poder judía sionista en Estados Unidos le costó unos $37 millones expulsar a Thomas Massie del cargo. Ahora bien, ¿cuánto les costará mantener el control de suficientes miembros de la Cámara de Representantes y del Senado para impedir la destitución de Donald Trump? No lo sé. Pero si cuesta 37 millones expulsar a un solo miembro, y tienen mucho dinero, quiero decir, hay fondos que han ido acumulando por ahí. Y hablo de esta estructura de poder judía sionista.
con cientos de millones de dólares que podrían emplearse con el objetivo de impedir que Donald Trump sea destituido, para así mantener el control del gobierno de Estados Unidos. Ahora mismo ya lo tienen, porque sabemos que el 80% de la Cámara y del Senado está en la práctica pagado por el grupo de presión para hacer lo que éste quiere. Eso es un hecho. Basta con repasar las cifras, mirar las cantidades de dinero que entran ahí. Y es increíble. A veces es mucho dinero y otras no tanto. Pero los congresistas son tan codiciosos con el dinero y están tan desesperados por conseguir dinero para mantenerse en el cargo que harán casi cualquier cosa por conservarlo. Así que supongo que mi impresión es que estas elecciones probablemente no le van a ir bien a Trump en particular. Pero la verdadera cuestión es, ¿qué pasa con este lobby? ¿Puede mantener el control? Creo que tiene posibilidades de hacerlo. Yo aún no lo descartaría. Ahora bien, por supuesto, eso podría cambiar si el sistema financiero se hunde de aquí a noviembre, y no es algo imposible. Quiero decir, si escuchas a Ray Dalio y a otros, dirán que podría ocurrir con mucha facilidad. Así que, no lo sé. No tengo una bola de cristal. No se puede saber con precisión cuándo ocurre algo así, pero podría ocurrir. Ahora, cuando hablas de tranquilidad interna, recuerda que ahora mismo hay más de 50 millones de personas dentro de Estados Unidos que no nacieron aquí. ¿Cuántas de ellas están en situación ilegal? ¿Cuántas están legalmente? No sé cuál es el desglose exacto, pero normalmente las cifras que recibes del gobierno federal, según la administración, son mentiras. No son verdad. Así que creo que tenemos decenas de millones de inmigrantes ilegales en el país. ¿Qué hará la mayoría de ellos? Creo que depende. También depende de personas que tienen la ciudadanía estadounidense, pero francamente solo son estadounidenses de nombre. Quiero decir, se quedan ahí y dicen, soy estadounidense. Vale, ¿qué te hace estadounidense? Bueno, tengo la ciudadanía. Bueno, palomitas, caramelos, ciudadanía. Elige lo que quieras. Francamente, no es tan difícil de conseguir, al menos para cualquiera que tenga algo de dinero o influencia. Es más difícil para quien no tiene nada de eso. Y mucha gente ha trabajado muy duro para conseguir esa ciudadanía, que es una de las razones por las que están enfadados con la inmigración ilegal. Pero a lo que voy es que no sabemos cómo reaccionarán muchos grupos. Algunos grupos pueden volver a sus países de origen, al menos hasta que aquí se calmen las cosas. Otros grupos no tienen nada a lo que volver. Y luego está la cuestión del Estado de Derecho. ¿Dónde estamos ahora mismo en eso? ¿Cuántos policías han dejado el cuerpo porque tienen miedo de hacer su trabajo? Tienen miedo de que, si hacen su trabajo, acaben ante un juez, y que ese juez los castigue, y al final los crucifique, y los meta en la cárcel, cuando lo que hicieron fue simplemente su trabajo. ¿Cómo se arreglan estas cosas? Recordemos que, si volvemos a 2016, estas son las cosas para las que fue elegido Donald Trump. No le salió muy bien porque no sabía lo que hacía durante su primer mandato. Luego estaba la esperanza de que si conseguía un segundo mandato, o en este caso el mandato posterior a Biden, quizá habría aprendido algo y acertaría en algo. Esta vez hemos descubierto que ni siquiera tiene el control. No gobierna él, gobiernan los grupos de presión. Entonces, ¿qué podría pasar? Creo que puede ir desde una desintegración social total, una desintegración de la sociedad hacia el caos, hasta disturbios leves en todas las grandes ciudades del país. Porque es en las ciudades donde se concentran dos tipos de personas. Gente con ingresos muy altos, no son muchísimos, pero sí son muchos. Y en el otro extremo, grandes cantidades de personas que no tienen nada. Y si no pueden conseguir lo que necesitan para sobrevivir, y ya no tienen nada, tienden a actuar de forma temeraria. No puedo entrar en más detalles, pero creo que tenemos que aceptar que nada de esto son buenas noticias. Y te hace preguntarte hasta qué punto todo el mundo en Washington está completamente desconectado de la realidad. Cada vez que voy allí y hablo con la gente, pienso que viven en algún punto de los años 60,
o de finales de los 80 y principios de los 90. No viven en el mundo que es Estados Unidos hoy. Sí, eso es una de las cosas que me preocupan, precisamente eso, porque es una incógnita, pero casi con toda seguridad va a ser malo si seguimos por este camino hacia el que parece que nos dirigimos. Y en el tiempo que me queda contigo, quiero cambiar de tema y pasar a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque allí siguen produciéndose acontecimientos que no son buenos para Ucrania. Pero creo que la última vez que estuviste aquí, hablamos de que Ucrania ya se ha quedado, en la práctica, sin misiles interceptores, aunque no fueran tan eficaces ni siquiera cuando todos funcionaban. Ahora ni siquiera los tienen para poder operar en absoluto. Eso significa que los cielos están completamente abiertos a cualquier cosa que Rusia quiera hacer. Pero, como comentabas antes de que entráramos en antena, también hay otra novedad en el lado ruso que podría influir en lo que ocurra después. Me gustaría que hablaras un poco de ese comentario sobre Gerasimov, su jefe del Estado Mayor General, que está llegando al final de lo que creo que ya era un mandato prorrogado. Según la ley rusa, no va a poder continuar. Podrían sustituirlo por alguien con una mentalidad diferente. Bueno, antes de abandonar por completo la zona de guerra, tenemos que entender que, muy recientemente, los ucranianos lanzaron con éxito unos 800 sistemas no tripulados, drones, suministrados por los británicos. Los británicos les incorporaron nuevos motores, que les dieron mayor alcance y también algo más de velocidad, lo que hace más difícil derribarlos. Así que, estamos hablando, en esencia, de misiles de crucero que vuelan a unos 6 metros por encima de las copas de los árboles. Vuelan muy rápido. Llegaron en gran número. Alcanzaron objetivos en Moscú y también en Volgogrado. He olvidado la tercera ciudad, pero la cuestión es que causaron muchos daños. Ahora bien, ¿van a detener estos daños a Rusia en seco? No. ¿Van a hacer más difícil la vida del ruso medio? En realidad, no. Pero fue un acontecimiento muy inquietante, porque estamos hablando de grandes cantidades de estas armas que penetraron las defensas aéreas simplemente porque los radares no podían detectarlas. Y cuando las detectaban, ya era demasiado tarde, ya habían pasado. Pero recordemos que estas cosas procedían en gran medida de Gran Bretaña. Y esto nos lleva de nuevo a la otra cuestión que comentamos hace unas semanas. ¿Cuánto tiempo más esperarán los rusos antes de actuar directamente contra los británicos y otros estados de la OTAN que están suministrando activamente este material a los ucranianos? Recordemos que esto no va a cambiar el resultado de la guerra. Ucrania está perdiendo, va a seguir perdiendo, quedará devastada. De hecho, cada vez más de quienes observamos esto, y la poca gente que queda en Ucrania, menos de la mitad de los que había al principio, manextamo si skaraha una Ucrania en el masa. Ese es otro asunto, pero creo que tenemos que tenerlo en cuenta. Sobre el terreno, vemos avances espectaculares hacia Zaporilla. Vemos el puente de Zaporilla, que según me dicen, sigue siendo estructuralmente sólido, pero ha sido destruido al menos parcialmente. No es que eso marque una gran diferencia, porque si hay alguien capaz de tender puentes sobre el río Dnieper con rapidez y eficacia, son los rusos. Y creo que pueden hacerlo. Así que no creo que dependan tanto de ese puente, aunque es un puente muy bueno y puede soportar mucho peso. Pero creo que lo que estamos viendo es que el avance hacia Odessa es muy real y ha comenzado. Odessa ha quedado aislada, está bloqueada desde el mar. Ya no es la arteria de apoyo y abastecimiento para los ucranianos. Y los rusos han enviado de hecho fuerzas Spetsnaz y han regresado con muchos prisioneros, algunos de los cuales, según me dicen, son oficiales de la OTAN. No admitimos nada de eso, ni vamos a confirmarlo, pero creo que eso está ocurriendo. Así que mi percepción es que estamos al principio del fin para Odessa, y estamos viendo movimientos drásticos en el sur. Sé que los rusos están en las afueras de Kharkov. Cuando planean tirar de ese hilo, es algo que nadie sabe.
Y además, ahora hay, según me ha dicho alguien, hasta 20.000 o más tropas norcoreanas en Bielorrusia, al norte de Kiev, junto con entre 90.000 y 100.000 soldados rusos y bielorrusos más. Podrían ser lanzados hacia el sur, en dirección a Kiev, con muy poco aviso. La razón por la que menciono todo esto es que hay una cosa muy clara. Los rusos tienen a su disposición todas las armas, todas las capacidades y yo diría todas las tropas que necesitan para poner fin a esta guerra. Ahora bien, les ha preocupado y les sigue preocupando una guerra con Europa. Quiero decir, si vas allí, todos con los que hablo que vuelven de Rusia dicen lo mismo. Todo el mundo allí piensa que tienen que estar preparados para una guerra con Europa y con la OTAN. No nos ven como parte de eso. Sigue existiendo esa percepción de que los estadounidenses no van a formar parte, que solo están lidiando con una amenaza europea. Bueno, Dan, si eso es cierto, no hay amenaza. Y eso es lo que todo el mundo sigue intentando decirles. Quizá el presidente Putin se esté dando cuenta por fin. La amenaza que le preocupaba no está realmente ahí desde el punto de vista militar. Y luego, por supuesto, está el gobierno de Meloni, que se mantiene con vida artificialmente. Se aferra al poder con las uñas. Macron está igual de mal, y la situación en Gran Bretaña es más que explosiva. Y si pueden traer a David Betts para que hable sobre las condiciones que hay dentro de Gran Bretaña para los disturbios civiles y la rebelión abierta, háganlo, porque su trabajo es, posiblemente, de lo mejor que he visto en cualquier parte sobre la cuestión general de qué hacen las sociedades. Y todo el mundo, en esa parte del mundo, está harto de que millones de jóvenes del norte de África y de Oriente Medio entren en el país en masa, violando, saqueando, cometiendo delitos. Es inaceptable. Quieren que se vayan. Y creo que si se combina eso con el daño económico, es una receta para la destrucción. Ahora, respecto a tu último punto, hace 5 años a Gerasimov le dieron una prórroga de 5 años. Técnicamente, tiene 70 años. Ahora tiene que marcharse. ¿Puede el presidente Putin decir, me da igual, y pedir al Parlamento que apruebe alguna legislación que le permita quedarse más tiempo? Supongo que podría. Sin embargo, hay mucho descontento con Gerasimov. Se le considera una especie de sapo en el camino, alguien que ha obstaculizado cambios muy necesarios en la forma de llevar a cabo las operaciones, alguien que ha actuado con algo más que cautela, que ha sido francamente tímido. Hay mucho apoyo a que otra persona tome el relevo. Ahora bien, no hay rumores, pero recordemos que mencionamos a Surovikin. Salió de la nada, desde África, después de varios años. Tuvo una reunión importante con el presidente Putin, fue condecorado y todo fue demostración y armonía y afecto. Y entonces, Surovikin desapareció. No se le encuentra por ninguna parte. Hay gente que espera que pueda ser ese misterioso jefe del Estado Mayor que aparece de la nada, porque todo el mundo sabe que es mucho más agresivo y que está absolutamente decidido a terminar esta guerra lo antes posible. Gerasimov también ha encarcelado al menos a un general de división, que tuvo la osadía de plantarle cara, contradecirle y criticar su manera de gestionar las cosas. Y Gerasimov lo metió en la cárcel. Y para vergüenza de Putin, según mucha gente, Putin ha dejado que ese hombre se pudra allí. Y eso puede cambiar, no lo sé. Rusia es un lugar donde, y creo que es Jim Jatras, a quien han tenido en su programa, él me dice todo el tiempo que Rusia es un lugar donde nunca ocurre lo que esperas, y sí ocurre lo que jamás esperabas. Así que eso nos prepara a todos para fracasar como profetas. Bien, veamos otra de las cosas que ha dicho hace un momento, porque está muy relacionada con lo que podría venir después. Me refiero a esta presunción, que también he oído en diversas fuentes rusas, de que creen que si se activa el artículo 5, porque Rusia ataca algún lugar de Alemania, del Reino Unido, etc., Estados Unidos no intervendrá, que hablará, que quizá ayudará de alguna manera con armas o munición, pero que no iremos a combatir contra Rusia por Europa, porque se cruza esa línea. Y entonces, Estados Unidos
Digamos que no es solo una decisión política. Quiero decir, teniendo en cuenta dónde estamos ahora, hablamos de los problemas que tenemos en toda nuestra armada, de los que habló en la primera parte del programa. Hablamos de las reservas de munición y de las limitaciones de los misiles de largo alcance y los misiles defensivos que ya tenemos. Y no podemos solucionar eso con nuestra base industrial de defensa en los próximos 5 o 6 años, probablemente ni siquiera en más tiempo. ¿Podemos entrar en una guerra con Rusia? Y si lo hiciéramos, ¿qué les pasaría a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Creo que estaríamos en serios apuros. Quiero decir, como usted y yo sabemos, a todos los efectos, no tenemos ejército. El ejército es una sombra de lo que fue. No tiene ninguna profundidad. En cuanto a su nivel de instrucción y capacidad, no me atrevería a aventurar nada. Recibo informes muy dispares de la gente que está dentro, así que sencillamente no lo sé. Pero cuando se habla de 400.000, digamos 450.000 hombres, en realidad solo hay entre 125.000 y 130.000 que pueden combatir y desplegarse para luchar. You get about 125 to 130,000 that can actually fight and deploy to fight. Then when you begin to look at the support structures that are Luego, cuando empiezas a analizar las estructuras de apoyo necesarias, gran parte de eso tiene que movilizarse y trasladarse al teatro de operaciones. En este caso, sería Europa del Este, y está en la Reserva o en la Guardia Nacional. No creo que eso vaya a ocurrir. Por cierto, el presidente Trump acaba de expresar su enfado con Corea del Sur. Y, debido a la falta de disposición de Corea del Sur a secundar lo que él quiere hacer en el Golfo Pérsico y en algunos otros asuntos, decidió cancelar un ejercicio conjunto en el que participaban las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y los coreanos. Ahora, parte de eso está sobre el terreno. La mayor parte es aérea y naval, y ya estaba reducida de todos modos. Francamente, los surcoreanos, en particular este gobierno, quieren que nos vayamos de la península tal como están las cosas. Ya no somos muy populares allí. Hemos prolongado enormemente nuestra presencia más allá de lo que se nos toleraba. Y nadie cree en esa amenaza inminente de Corea del Norte, porque los chinos no lo permitirán. No creo que los rusos dejasen que ocurriera, porque los chinos no lo permitirán. Recuerden que, cuando se trata de decisiones en Asia, Rusia siempre se someterá a Pekín. Y Pekín no quiere saber nada de una guerra iniciada por Corea del Norte. Así que Trump actúa habitualmente basándose en la emoción y arremete de cualquier forma que puede. No me apoyas. No hiciste nada por mí cuando quería que hicieras algo. Así que te den. No creo que preste mucha atención a los tratados, las alianzas y las obligaciones legales. Por último, sigo sosteniendo que Donald Trump se resistirá al empleo o al uso de cualquier arma nuclear. Y lo digo basándome en lo que vi de él en el pasado y en sus declaraciones de los últimos años. No creo que vaya a aceptar lo del arma nuclear táctica. Ahora bien, podría equivocarme. De nuevo, recuerden que el señor Netanyahu tiene mucho más peso que nadie. Y Netanyahu podría persuadirle para que lo hiciera. La otra cosa que resulta un tanto interesante es que Netanyahu y Zelensky están ahora más cerca que nunca. Y eso se debe en parte a Zelensky, que siempre ha apoyado a Netanyahu, pero también a su deseo de hacer de esta la guerra más grande que pueda, porque, en su opinión, esa es su única posibilidad de éxito y supervivencia. Creo que eso es delirante, pero creo que lo tiene en mente. Pero tenemos que considerar cada vez más estas guerras como conflictos que se están fusionando, como hablamos antes. Así que, desde ese punto de vista, Dan, no podemos luchar en dos frentes a la vez. Apenas somos capaces de luchar en uno. ¿Y qué pasa, incluso desde el punto de vista doctrinal? Quiero decir, evidentemente, usted venía defendiendo desde 1997 que necesitamos reorganizar y reformar incluso nuestra forma de combatir, y con qué combatimos, y todo eso. Habría sido estupendo haberlo hecho ya, pero aquí básicamente apenas hemos hecho cambios desde su libro de 1997.
y estamos intentando combatir, no sé, la Segunda Guerra Mundial o la tormenta del desierto mejor que antes, pero cambia muy poco, incluso con todo eso. Hemos intentado añadir unos cuantos drones más aquí y allá, quizás algunos misiles más y otros tipos de armamento, pero no queremos cambiar nada. Ahora mismo, por información que acabo de recibir, solo unos pocos carros de combate estadounidenses, por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, tienen alguna de esas jaulas tipo tortuga u otros sistemas de protección de ese tipo. Eso significa que si de repente tuviéramos que entrar en una situación de tipo artículo 5 e intentáramos luchar contra Rusia en tierra, nos arrasarían literalmente sobre el terreno, porque ninguno de nuestros carros de combate que no tuviera eso tendría siquiera una posibilidad de sobrevivir. Y eso es solo una cosa. No tenemos la capacidad de drones ofensivos, ni la capacidad de drones defensivos, ni la capacidad de transición rápida que tienen tanto los rusos como los ucranianos. Quiero decir, me da la impresión de que nos darían una paliza si siquiera lo intentáramos. Oh, creo que eso es seguro. Pero recuerde que, históricamente, hemos dependido muchísimo de la supremacía aérea. Esa es otra cuestión que hay que poner en duda. Porque, ¿qué es? Entre el 25 y el 30% de todos los drones Reaper que vuelan a entre 25.000 y 30.000 pies han sido derribados y se han perdido sobre el Golfo, si hace falta. También hemos perdido aviones. No hemos perdido aviones en demasiados conflictos, desde en realidad la guerra de Corea. Así que creo que sería catastróficamente estúpido hacer eso. Pero recuerde otra cosa. Cuando reorganicé la fuerza, también la vinculé a una estrategia implícita basada en el enfoque británico anterior a 1914. Y el enfoque que habían adoptado los británicos antes de 1914 era que no se enfrenta a las potencias continentales en sus propios términos, porque perderá, porque su fuerza está principalmente en el ámbito aeroespacial. En Acaprista, solo en poder marítimo. El viejo dicho, un barco es un necio si lucha contra una fortaleza. Ya sabe, no podemos hacer eso. Los británicos no pudieron hacerlo. Y deberían haber aprendido de la guerra de los Bóeres que intentar trasladar a cientos de miles de tropas a lo largo de miles de millas para luchar contra un enemigo escurridizo era una enorme pérdida de tiempo. Pero lo hicieron. Y cuando todo terminó, y les había costado cantidades enormes de dinero, dejándolos endeudados, hicieron una alianza con los japoneses. Parte del acuerdo que alcanzaron con Japón, que asumiría la responsabilidad de los intereses británicos en el Pacífico, porque los británicos ya no podían mantener una flota en el Pacífico, era que proporcionarían, es decir, los japoneses proporcionarían, en caso de una guerra con Rusia en la India, 100.000 tropas, para luchar codo con 150.000 tropas británicas e impedir que los rusos atacaran la India. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Dicho de otro modo, hasta 1914 había cierta reflexión estratégica detrás del comportamiento británico. En 1914 hicieron lo que hemos hecho nosotros. Entraron en una guerra que no tenían por qué librar, contra un país que nunca había sido su enemigo, Alemania. Ningún soldado alemán había combatido contra un soldado británico desde antes de la Guerra de los 7 años. Quiero decir, desde incluso antes de eso. No había ninguna razón, pero lo hicieron. No había ninguna razón para que nosotros precipitáramos esta guerra con Irán, pero lo hicimos. No había ninguna razón para entrar en Vietnam. ¿Cuántos vietnamitas habían llegado remando en sampanes y atacado San Francisco? No muchos. ¿Por qué volvimos a entrar en Irak? Bueno, desaprovechamos nuestra oportunidad en 1991 de quitar a Saddam y poner allí a otro grupo. Pero la segunda vez entramos porque queríamos cambiar Irak y hacerlo favorable a Israel. El primer gobierno elegido democráticamente en el mundo árabe que fuera amistoso con Estados Unidos, con Israel y demás. Todo eso son tonterías. Seguimos metidos en tonterías, intentando lograr o alcanzar lo inalcanzable,
Dios no quiera que intentemos entrar en Cuba. Fuimos allí 3 veces a principios del siglo XX y aquello salió muy mal. De hecho, redactamos su constitución. Supervisamos elecciones 3 veces, 3 invasiones. Tenemos que dejar este negocio de una vez por todas. Y francamente, Trump no piensa tanto en términos de eso que llamamos el orden internacional liberal, que es un desastre, porque consiste en construir naciones y estupideces de ese tipo. Él piensa en términos de hegemonía militar estadounidense, que es de lo que realmente se trata y de lo que se ha tratado desde hace mucho tiempo. Pero nuestra hegemonía es demasiado cara. No la necesitamos. El pueblo estadounidense no la quiere. El mundo no la quiere. Es innecesaria. Pero el argumento es siempre el mismo. Si no hacemos esto, el mundo entero se derrumbará. Los rusos arrasarán con todo. Estarán sentados junto al mismo río, pescando peces muertos en el Sena. Ya sabes, los chinos estarán por algún lugar cerca de Singapur. Bueno, ya están allí como chinos, eso lo sabemos. Pero, ya sabes, el ejército chino va a volver a marchar hacia el sudeste asiático. Van a atacar por la península. Todo eso son tonterías. Tiene que desaparecer. Tenemos que salir de este negocio de una vez por todas. Pero puede que esta sea la gota que finalmente colme el vaso. Sí. Esto witakingan. It's somo. Anahakamus boachuand. Y bueno, llevas tantos años advirtiendo de que cuando llegáramos a esto, hablo de los últimos 20 años, especialmente desde que tú y yo nos conocemos. No has dejado de decir que algún día nos meteríamos en una de estas guerras, que nos llevaría a la bancarrota y luego provocaría la pérdida del imperio. Y me temo que estamos justo al borde de eso. Espero que no tengamos que comprobar si tenías razón en esto. Bueno, no necesitamos el imperio. Nunca lo hemos necesitado. Ya somos un imperio aquí mismo en Norteamérica. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. Así es. Sí, habría sido mucho mejor si hubiéramos podido hacerlo por decisión propia, en lugar de avanzar a trompicones, perdiendo mucha sangre y recursos para que después nos lo impusieran. Pero parece que ese es también el camino que vamos a elegir, aunque no deberíamos, como mencionabas hace un segundo. Como siempre, Doug, te agradecemos que hayas venido y compartido aquí estas opiniones. Recordamos a todos que visiten Warrior Diplomacy. El coronel McGregor tiene un canal de YouTube, también tiene un Substack. Hay todo tipo de contenido estupendo ahí. Muchas gracias, Dan. De acuerdo. Te lo agradezco. Y Gary, ¿tenemos un programa más hoy? ¿Lo hemos confirmado? Sí, en efecto. El profesor Marandi ha aceptado intervenir hoy a las 2. Muy bien. Así que vamos a conocer de primera mano qué demonios está pasando con Irán y qué podemos esperar a continuación. Acompañad al profesor Marandi a las 2 de la tarde. Nos vemos entonces en Daniel Davies Deep Dive. Ya sabéis que no tenemos patrocinadores porque nos da igual machacaros con anuncios. No me gustan. Así que devolvednos un poco de cariño. Suscribíos, dad a me gusta y enviad esto a alguien que os importe.